Bendito Dios, alabado es el nombre de Cristo, que los ha dejado el Espíritu Santo. Voy a enseñar este tema, 4 tipos de apóstoles, los 4 tipos de apóstoles. Y me voy a referir a apóstoles del Espíritu, verdaderos. Porque hay verdaderos apóstoles y hay falsos apóstoles. Pero este tema es 4 tipos de apóstoles verdaderos. Y yo voy a enseñar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, versículo 7. Seguro de lo que estoy enseñando. Seguro de lo que voy a hablar. Primera de Corintios capítulo 3 versos 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6, 7 y 8. Entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando en Corintios porque los miembros de la iglesia de Corintios no entendían lo que es el ministerio apostolar, como muchos hoy en día no entienden. Y el tema por eso se llama los 4 tipos de apóstoles. Y para seguir el tema te voy a decir los 4 tipos de apóstoles. ¿Y cómo se llaman? Número 1, los labradores. ¿Quién es un labrador? Un apóstol labrador. Es el que prepara el terreno. Oiga, es el que prepara el terreno para que otros ministros trabajen. Número 2, un plantador. Es el que le va dando seguimiento. Número 3, un regador. Apóstoles, plantadores, regadores. Pero los primeros son los labradores. Número 4, los cosechadores. Y te voy a dar ejemplos de estos tipos de apóstoles. Pero en esta escritura dice Pablo, yo planté. Pablo reconoce que él es un plantador. Que él no es un labrador, es un plantador. Porque un labrador es el tipo de Pedro, del apóstol Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro abrió la brecha, dio apertura en el Evangelio de Cristo. Fue el primer mensaje predicado por Pedro en el libro de los Hechos. Entonces Pablo, él se ubica a sí mismo y dice, yo soy un plantador. Pero Pablo habla aquí en Corintios acerca de un apóstol que está ahí dentro de la iglesia que se llama Apolos. Y Pablo dice que Apolo es un regador. ¿Quién es un regador? El que predica y enseña el Evangelio de Cristo. Y que nadie le puede impedir. Apolos, un regador. Uno que sigue predicando y enseñando la doctrina de Cristo.
a todos lados donde el Espíritu Santo lo lleve. Pero hay un tipo de apóstol, número 4, los cosechadores. Al nivel de Timoteo, al nivel de Tito. Timoteo, un cosechador. ¿Por qué un cosechador? Porque Timoteo se quedó con las iglesias que Pablo fundó. Él le dio seguimiento en la doctrina, en la enseñanza de la doctrina de Cristo, en la predicación del Evangelio. Timoteo cosechó las bendiciones de Pablo. Esto está fácil de entenderlo. Está facilito. El que ya no lo entiende es porque no quiere. 4 tipos de apóstoles. Uno que abre brecha, que se llama labradores. Un labrador es el que prepara el terreno, ya lo dije, al estilo de Pedro, que dio apertura con el Evangelio de Cristo. Pero Pablo dice en este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7 y 8, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque la obra es de Dios, no es de los hombres. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que un labrador con un plantador y un regador y un cosechador, todos trabajamos para el reino de Dios. Y quien nos va a dar la recompensa es Dios, conforme al trabajo que hayamos hecho. Por eso Él dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El propósito es que un labrador, un plantador y un regador y un cosechador tienen que hacer bien la obra para ser galardonado en el cielo. Por eso el tema se llama los 4 tipos de apóstoles que hay, porque no solo es 1, ni 2, ni 3, ni 4 en la faz de la tierra, son muchos llamados por el Espíritu. ¿A dónde está la palabra? En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Cuál es el mismo? El mismo Jesús que anduvo en carne en los 4 evangelios es el mismo que hoy está transformado en un cuerpo glorioso, inmortal. Él mismo está llamando apóstoles de este tiempo por el Espíritu. Dice Efesios capítulo 3, verso 5. Los apóstoles tienen sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Todo aquel que dice que no hay apóstoles del Espíritu en este tiempo es un hereje. Comete pecado de herejía. Hay 4 tipos de apóstoles, sí los hay. Todos trabajando para el reino de los cielos. Pero ya dije, estos son verdaderos porque hay falsos. Entonces vemos a Pablo que él se ubica en un nivel de apóstol como plantador. Y dice que Apolo es un regador. Pero conocemos estos 2 tipos de apóstoles más. Un cosechador como Timoteo, que se quedó con las obras, con el trabajo que Pablo había hecho, con los discípulos que Pablo dejó formados. Se quedó Timoteo con ellos, ministrándolos y administrándolos. Pero quien dio comienzo como labrador, como apertura del evangelio, fue Pedro. Es un preparador de terreno. Es un labrador.
Ese trabajo no es fácil. Esa no es comida de trompudo, como decimos los hondureños. Ser un labrador necesita tener cuero de danto, estómago de sopilote, cara de perro y tener ojos de águila. Aleluya. Eso era Pedro. Bendito y alabado es Dios. Pero necesitamos apóstoles como Pablo, que son plantadores que siguen dándole seguimiento a la doctrina del Evangelio de Cristo. Y necesitamos regadores como Apolos, que siguen esparciendo la semilla del Evangelio. Eso es lo que hace un regador, esparcir semilla, regar la semilla, llevar la doctrina a muchos lugares, de muchas formas, de muchas maneras, personalmente, por internet, por los medios, por televisión, por la radio. Eso era un Apolo, un regador. Pero hay un Timoteo cosechador. Aleluya. También necesitamos cosechadores porque cuando mueren los plantadores, los labradores y los regadores, quedan cosechadores. Eso va a pasar al final de la iglesia de Cristo. Escuche esto cuidadosamente. Los cosechadores se van a quedar dando la última, dando la enseñanza de la doctrina de Cristo. Ya Pedro ya se murió. Ya Pablo murió, ya Apolos murió, ya Timoteo murió, pero hay cosechadores. Aleluya. Pero Dios levanta nuevos labradores, nuevos plantadores, nuevos regadores y nuevos cosechadores en este tiempo. Los apóstoles existen porque el Espíritu Santo existe, porque está aquí en la tierra. Efesios capítulo 3, verso 5. Léalo. Léalo. Ahora dice, este evangelio es revelado a apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora es este tiempo presente, no es el pasado. Aleluya. Los 4 tipos de apóstoles que hay en este tiempo de la gracia. ¿Hasta dónde dejarán de existir los apóstoles? Del Cordero de Dios, del Espíritu Santo, del tiempo de la gracia, hasta la segunda venida de mi Cristo que pronto viene en las nubes en los aires. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Hasta ahí llegarán los apóstoles de la gracia. Aleluya. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.